La puerta del juzgado se cerró de un portazo, y 5 minutos después, salí al pasillo y respiré hondo, como alguien que acaba de salir del agua. El aire de la libertad olía a viejos archivos, al sudor de la espera y al rastro gélido de los corazones endurecidos. Quería irme de inmediato, pero justo al pie de la escalinata de mármol, mi suegra, doña Carmen Romero, se interpuso en mi camino. Con los brazos cruzados y el repiqueteo agudo de sus tacones, me bloqueó el paso. Levantó la barbilla con altivez y, con una voz fría como el hielo, declaró que, a partir de ese momento, la mansión de 30 millones de euros pertenecía a su nueva nuera, Sofía. Sofía, a su lado, ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa fina como el filo de una navaja con sus labios pintados de un rojo intenso. El olor de su perfume barato ahogaba el aroma a pino viejo del vestíbulo. Yo no estaba bien. Durante los últimos 8 años, mis lágrimas se habían agotado en cenas falsas, suspiros nocturnos y la humillación constante por no poder tener hijos. Me llamaron inútil y afirmaron que todo en la mansión era suyo, incluso los cuadros que yo misma había colgado con manos temblorosas de alegría. Afuera, una ráfaga de viento levantó las cenizas de un cigarrillo apagado con prisa, como si el universo entero me estuviera empujando. Pero me detuve y miré al frente. Antes de que comenzara la guerra, se necesitaba una calma absoluta, y yo elegí esa calma. Entonces, de detrás de doña Carmen, una mujer menuda y de aspecto frágil dio un paso al frente. El sonido de sus zapatillas de plástico arrastrándose por el suelo de piedra precedió a su voz. Inclinando la cabeza me llamó señora. Era Elena, la asistenta que una vez había cuidado de mi madre. Con voz lenta pero clara, dijo: «Señora, todavía no le han devuelto los bienes del ajuar nupcial que figuran en el acta». Esas palabras congelaron la sonrisa en los labios de Sofía, y los ojos de doña Carmen parpadearon sin cesar. Sostuve mi teléfono, con la grabadora de voz ya activada. Este juego se ganaría con la verdad. El ambiente se volvió pesado. Todas las miradas se centraron en Elena, una mujer pequeña y encorvada, con el cabello casi completamente blanco. Sus manos, cubiertas de callos, temblaban, pero su voz era firme. Cada palabra que resonaba en el pasillo del juzgado me pareció el martillo del destino golpeando la balanza de la justicia. Mi suegra retrocedió medio paso, pero enseguida recuperó su frialdad habitual y, agitando la mano, se burló. ¿De dónde ha salido esta vieja loca a decir tonterías? ¿Qué acta? Pero yo sabía que la había herido. Leí el pánico en su afilada mirada, la misma mirada que durante 8 años nunca me había visto como un ser humano. Sofía agarró con fuerza el brazo de doña Carmen, sus uñas carmesí hundiéndose en la piel. Dijo con desprecio: «¿Ajuar nupcial? Esta casa es mía ahora. Tú no tienes nada que hacer aquí». No respondí, simplemente mantuve en alto el móvil, que seguía grabando. Cada palabra acababa de ser almacenada. En mi interior ya no era el dolor lo que florecía, sino una mezcla de fría calma y determinación. Dicen que una mujer, acorralada, se vuelve más fuerte que nadie. Y hoy, yo había llegado a ese límite. Elena se acercó más. Había compasión en sus ojos. Repitió lentamente: «El collar de oro con filigrana cordobesa, los pendientes de rubíes, el cuadro de Benjamín Palencia, el juego de té de porcelana de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo. Hay una lista que usted misma firmó al recibirlos». El pasillo entero contuvo la respiración. Incluso la gente que salía de otros juicios se detuvo a escuchar. Algunos con curiosidad, otros negando con la cabeza con lástima. Vi cómo los labios de doña Carmen temblaban levemente antes de apretarse en una línea dura. Sus ojos buscaron una vía de escape. Guardé el teléfono y me erguí. «Si es necesario, hoy mismo enviaré un burofax a través de mi abogado. Todo lo que usted posee debe ser clarificado. Si cree que puede simplemente ignorar esto, prepárese para enfrentarse a la justicia». Por primera vez en años, mi voz resonó firme, sin rastro de intimidación. Ante mis palabras, doña Carmen se quedó helada, y Sofía, aunque roja de ira, no pudo decir nada. Empezaba a anochecer, y entre el sonido de las bocinas y el ir y venir indiferente de la gente, el pequeño dolor de una mujer que había perdido a su marido y su honor parecía desvanecerse, pero yo sabía que, en ese preciso instante, la balanza había comenzado a moverse. Ya no era la nuera silenciosa que soportaba toda humillación. Era la legítima dueña de lo que mi madre me había dejado. Era la guardiana de la verdad. Un torrente de recuerdos amargos inundó mi mente. El día de mi boda, mi madre, con manos temblorosas, me puso el collar de oro y dijo: «Hija mía, por muy difícil que sea tu vida de casada, guarda esto siempre, como un salvavidas para un día de necesidad».
Las lágrimas de aquel día parecían todavía brillar sobre la filigrana. Mi madre había previsto mi camino y me había preparado un amuleto. De repente, sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. En su lugar, una ola poderosa y resuelta barrió toda la confusión que quedaba en mi corazón. Erguí la cabeza, pasé junto a ellas y no miré atrás. Elena me siguió en silencio, su vieja bolsa de tela balanceándose a su lado. En las sombras crecientes del atardecer, su figura parecía la de un testigo de otra época, una presencia invisible en una familia adinerada, pero que sostenía la llave de la justicia. De repente comprendí que el valor no residía en el dinero, sino en la memoria, la lealtad y la verdad guardada en unos ojos que nunca se cierran ante la injusticia. De vuelta, Elena me lo contó todo en detalle. Mucho antes, fue ella quien, junto a mi madre, contó y registró cada artículo del ajuar antes de enviarlo a mi nueva familia. En aquel momento, doña Carmen asintió, firmó y dijo: «No te preocupes, yo lo guardaré a buen recaudo». Nadie imaginó que, 8 años después, esa promesa se convertiría en una herramienta para humillarme. Pero el cielo lo ve todo. Las palabras están escritas negro sobre blanco en el papel. «Si somos justas, no tenemos nada que temer», dijo Elena con un suspiro. Asentí, sintiendo un calor crecer en mi pecho. Cada una de sus palabras parecía fortalecer mi determinación. Al llegar al pequeño apartamento que había alquilado temporalmente y encender la luz, una bombilla amarillenta iluminó las paredes manchadas, en marcado contraste con el lujo de la mansión de 30 millones de euros. Pero, por primera vez, no me sentí miserable. Me senté en el escritorio, saqué papel y bolígrafo, y comencé a escribir la lista del ajuar, detalladamente, como si grabara los recuerdos con tinta azul. Mis manos temblaban, pero cada línea aparecía clara y nítida. Pendientes de rubíes, estilo isabelino, número de referencia de la foto de la boda. Cuadro de Benjamín Palencia, con la firma del artista. Collar de oro con filigrana cordobesa, grabado con el emblema familiar. Organicé todo en un dossier, y lo guardé cuidadosamente en mi maletín. Desde el balcón, el viento traía el aroma del jazmín de otoño. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente resonaban las palabras de mi madre. «Hija, tienes que saber defenderte. Nadie te cuidará mejor que tú misma». Ahora por fin entendía esas palabras hasta la médula. Ya no era una espectadora que veía cómo destrozaban mis bienes y mi honor. Tenía pruebas, tenía un testigo y sobre todo tenía una convicción. Una convicción que ni los insultos ni el desprecio podían apagar. Al cerrar el dossier, una pregunta surgió en mi mente. ¿A qué nuevas intrigas tendré que enfrentarme mañana cuando vuelva a la mansión? Pero en lugar de miedo, sentí emoción. Esta batalla acababa de empezar, y esta vez no iba a perder. A la mañana siguiente, me desperté en el pequeño apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las viejas cortinas. Apenas había dormido, pero mi cuerpo no se sentía pesado como de costumbre. El dolor había dado paso a una mente clara, como si hubiera bebido una medicina amarga y sintiera cómo su sabor limpiaba la confusión. Preparé una taza de té caliente y me senté frente al dossier que había preparado la noche anterior. Cada página parecía mirarme, instándome: «Levántate, no dejes que te arrebaten tu honor». Sobre la mesa, además del dossier, estaba mi móvil cargándose. Reproduje la grabación de la tarde anterior y la voz de Elena sonó nítida, tan clara como un testimonio irrefutable. Las voces de doña Carmen y Sofía también estaban allí, con sus burlas y sus palabras llenas de desprecio. Cerré los ojos y repasé mi plan. Hoy volvería a la mansión, no para suplicar ni para apelar a su compasión. Iba a demostrar mi existencia, a mostrarles que ya no era una sombra en esa casa. Las calles de la mañana estaban congestionadas, las bocinas sonaban con estridencia. Conduje despacio, mi mente extrañamente en calma. Cada calle que pasaba parecía acercarme un paso más a una batalla decisiva. Al llegar a la entrada de la urbanización de lujo, el guardia de seguridad, a quien conocía, me saludó con una inclinación de cabeza. Pero en cuanto detuve el coche, apareció una figura familiar. Sofía. Me esperaba con los brazos cruzados y una mirada desafiante. «¿Qué haces aquí otra vez?», sonrió con malicia. «Esta casa es mía ahora. Tú no eres más que una extraña». No respondí de inmediato, solo sonreí. Esa sonrisa era mi armadura. Abrí el maletero y saqué el dossier y una pequeña cámara. Solo he venido a recuperar lo que es mío. Y voy a recuperarlo con dignidad, a la vista de todos. Doña Carmen salió de la casa, su voz aguda como un cuchillo. «¿Qué nuevo truco intentas ahora? No creas que puedes amenazarme». «Con calma». Levanté el dossier. «Doña Carmen, ¿recuerda el día que recibió mi ajuar y firmó el recibo?
Esta es una copia. Está compulsada ante notario. Tengo un testigo y su firma. No he venido a pelear, he venido a recordárselo. Si sigue reteniéndolo, hoy mismo enviaré un burofax a través de mi abogado. La atmósfera se tensó como la cuerda de un arco. Sofía miró de reojo a doña Carmen. Vi cómo el rostro de mi suegra cambiaba por un instante y reconocí el pánico de alguien que ha hecho un movimiento en falso en una partida de ajedrez. Justo en ese momento, Elena entró por la puerta. En sus manos traía una gruesa bolsa de papel. La dejó sobre la mesa de piedra de la entrada y dijo con claridad: Estas son las fotos que se tomaron aquel día. Las guardé como recuerdo. En cada foto aparecen la señora y los bienes del ajuar. Es una prueba irrefutable. Miré a Elena con una oleada de gratitud. A veces las personas que parecen insignificantes son los pilares que nos mantienen firmes en la tormenta. Doña Carmen alzó la voz. ¿Crees que puedes vencerme con unos cuantos trozos de papel? Esta casa, esta fortuna, todo es de mi hijo. No hay nada para ti. Respiré hondo. Todo el dolor de mis 8 años de matrimonio volvió a mí. Las cenas asfixiantes, las miradas de sospecha, las palabras que echaban sal en la herida de mi infertilidad. ¿Cuántas veces apreté los dientes en silencio, diciéndome que debía aguantar para proteger mi felicidad? Pero ahora, esa felicidad se había desvanecido como ceniza, y lo único que quedaba era mi honor. No quiero la parte de nadie, dije con voz baja pero firme. Solo quiero recuperar lo que es mío. Y doña Carmen, no olvide que la ley siempre está del lado de la verdad. Sofía se burló. ¿La ley? ¿Crees que puedes poner la ley de tu parte? Sigue soñando. No discutí. Encendí la cámara y empecé a grabar. La luz roja parpadeó, indicando que cada momento estaba siendo registrado. No sueño. Actúo. En ese instante, las vi flaquear. La falsa confianza de Sofía, la fachada autoritaria de doña Carmen, todo empezó a resquebrajarse. No estaban acostumbradas a una confrontación tan directa. En el silencio, oí claramente mi corazón latir como un tambor de guerra. Esto ya no era una cuestión de ajuar o de bienes. Era una lucha por la dignidad. Una vez fui considerada la débil, pero esa misma debilidad me había dado la fuerza. No retrocedería, seguiría adelante. El cielo se había oscurecido un poco, nubes grises tapando el sol. Un viento fuerte sopló, levantando unos papeles de la mesa de piedra. Me apresuré a recogerlos y los apreté en mi mano. Una pregunta rondaba mi mente. ¿Tendré la resistencia para llegar hasta el final, sabiendo que vendrán ataques aún más crueles? Volví a mirar la mansión de 30 millones de euros, el sueño de tantos. Para mí, ya no era un símbolo de felicidad, sino un campo de batalla. Y en este campo de batalla, no aceptaría la derrota. Esa noche, regresé a mi pequeño apartamento. La habitación oscura y silenciosa parecía albergar los suspiros de innumerables mujeres que, al final de un matrimonio infeliz, dejaron atrás su juventud. Me senté en el escritorio, encendí la tenue luz amarilla de la lámpara y saqué el dossier. Papel viejo, olor a humedad, tinta azul desvaída. Pero la caligrafía de mi madre seguía siendo clara, como un susurro del pasado. En la primera página, escrito a mano por ella, estaba el inventario del ajuar para mi hija que se casa. Debajo, una lista meticulosa, como si temiera que, si faltaba el más mínimo detalle, su hija no tendría dónde apoyarse. Pendientes de rubíes en forma de lágrima, con montura de platino. Fotografía adjunta. Mi mirada se desvió hacia la foto pegada al lado. Mi madre sonreía mientras me los ponía el día de mi boda. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su boca sonreía. La imagen me encogió el corazón. Era como si, incluso en este momento, ella estuviera a mi lado susurrando: «Guarda esto bien. No son solo joyas, son palabras de bendición». Collar de oro de 3 vueltas con filigrana cordobesa y emblema familiar grabado. Recordé la noche antes de la boda. Mi madre, con manos temblorosas, sacó el collar de una caja de madera. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Me lo puso en la mano y dijo: «Hija, esto es todo lo que puedo darte. Si alguna vez las cosas se ponen muy difíciles, véndelo para sobrevivir». Llorando, la abracé. Entonces no podía imaginar que, 8 años después, ese mismo regalo sería la prueba para recuperar mi honor. Cuadro del pintor Benjamín Palencia, Niña con amapolas, de 1982. Óleo sobre lienzo. Recordaba perfectamente que fue un regalo de mi padre a mi madre por su 20º aniversario de bodas. Mi madre lo atesoraba y lo tenía colgado en el salón de nuestra antigua casa. Cuando me casé, ella misma lo descolgó, lo envolvió con cuidado y me lo dio.
En este cuadro estoy yo, está mi juventud. Llévalo contigo como si te llevaras el alma de la familia. Y ahora, ese cuadro podría estar cubierto de polvo en algún rincón de la mansión, o colgado como un adorno para impresionar a terceros. Se me hizo un nudo en la garganta. Juego de té de porcelana de la Cartuja de Sevilla. Esmalte azul, motivo de grullas, con sello en la base. Mi madre me dijo que este juego de té había pasado por 3 generaciones desde mi bisabuela. No era un simple objeto, era la historia de la familia. Perderlo sería como borrar una parte de la memoria. Reloj suizo Omega, caja de acero inoxidable, correa de cuero marrón. Grabado a mi querido esposo en la parte trasera. Era el reloj de mi padre, fallecido prematuramente. Lo llevaba todos los días cuando iba a dar clases a la universidad. Era como una reliquia de toda una vida. Mi madre me lo dio, pidiéndome que lo guardara como si conservara el calor de mi padre. Cada línea escrita, cada objeto, no era simple materia, era un alma, era amor, era la historia de mi familia. Transcribí todo en una nueva copia, numerando cuidadosamente y adjuntando las fotos de prueba. Con cada página que pasaba, sentía como si tocara la mano de mi madre, como si escuchara su susurro en el viento. Las lágrimas cayeron sobre el papel y se extendieron. Me apresuré a secarlas, temiendo que emborronaran la escritura de mi madre. Solo entonces comprendí toda su previsión. No fue una coincidencia que hiciera una lista con la firma y la huella dactilar de doña Carmen al recibir los bienes. Mi madre había previsto que el destino de su hija no sería fácil y había querido dejarme una cuerda de salvación. Tomé el bolígrafo y redacté otra copia. Esta vez con una anotación clara. Para uso como prueba legal. Mi mano temblaba, pero cada trazo parecía grabar mi determinación con más firmeza. Ya no estaba sola. Conmigo estaban todos los recuerdos, la preparación de mi madre y la lealtad de Elena. Afuera, empezaron a caer gotas de lluvia. A través de la ventana, vi la luz de las farolas reflejándose en las gotas, brillando como lágrimas suspendidas en el aire. Quizás desde algún lugar mi madre también estaba observando. Viendo cómo su hija, antes pequeña y asustada, finalmente se levantaba para defenderse. En ese momento, se me ocurrió que quizás toda mujer que se casa necesita una lista de tesoros como esta. No solo para proteger sus bienes, sino para proteger su corazón. Para que, si un día tiene que irse, pueda llevarse algo que pueda llamar suyo, sin que la injusticia lo borre todo. Cerré el dossier y lo abracé contra mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, mezclándose con el sonido de la lluvia de fuera. Sabía que mañana, cuando volviera a la mansión, el enfrentamiento ya no se limitaría a una guerra de palabras. Sería una verdadera batalla, donde las pruebas, los testigos y el coraje decidirían al vencedor. Pero ya no había miedo en mi corazón. Ahora tenía mis armas, la lista de tesoros y la voluntad de mi madre. Y con ellas, entraría en combate no como una desterrada, sino como una guerrera que protege el alma de su familia. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba encapotado, con nubes grises y densas que amenazaban con descargar lluvia. Abracé el dossier con la lista de tesoros de mi madre contra mi pecho y salí del pequeño apartamento con una determinación ardiente. El aire frío de la mañana de otoño me rozó la cara, pero mi corazón ya no temblaba. Hoy volvería a la mansión de 30 millones de euros, la que una vez fue mi hogar, el lugar donde fui humillada y despojada de todo. No iba para recordar, sino para luchar y recuperar lo que era mío. El camino que llevaba a la urbanización de lujo estaba pavimentado con adoquines brillantes, flanqueado por hileras de arces. Las majestuosas mansiones se erguían como fortalezas construidas con riqueza y secretos. Me detuve frente a la puerta de mi mansión, o mejor dicho, la mansión a nombre de mis suegros, pero que albergaba 8 años de mi juventud. La verja de hierro seguía pintada de negro, y las 2 estatuas de leones flanqueaban la entrada, pero ya no me resultaba familiar. Se sentía extraña, como si estuviera frente al castillo de un enemigo. Con el chasquido de la cerradura, el guardia me abrió la puerta. Su mirada era dubitativa, probablemente había recibido órdenes, pero no podía impedirme el paso por completo. Entré lentamente, observando cada detalle. La bugambilla que yo misma había plantado frente al patio había sido arrancada de raíz, y en su lugar había una ostentosa maceta de orquídeas moradas. Ese color púrpura era artificial y pretencioso, completamente ajeno a la atmósfera que yo había creado. Me mordí el labio, tragando la emoción que me subía por la garganta. Desde dentro de la casa llegó una risa aguda. Sofía apareció, vestida con un llamativo vestido de seda rojo. De sus orejas colgaban los pendientes de rubíes. Contuve la respiración. Esos eran los pendientes que mi madre me había puesto el día de mi boda, y ahora se balanceaban en las orejas de una extraña.
Sofía se apartó el pelo deliberadamente, dejando que la luz incidiera en los rubíes, y sonrió. Ah, sabía que volverías. ¿No me quedan bien estos pendientes? Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Saqué mi teléfono y apunté hacia ella, presionando el botón de grabar. Gracias por darme más pruebas. Mi voz era baja, y cada palabra caía afilada como una cuchilla. Sofía se detuvo por un momento, pero enseguida se rió más fuerte, intentando ocultar su desconcierto. Doña Carmen bajó por las escaleras, agarrándose a la barandilla, con su voz todavía autoritaria. ¿Qué haces aquí? No olvides que estás divorciada, ya no tienes sitio en esta casa. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. No he venido a disputar esta casa. Solo he venido a recuperar mis bienes, el ajuar que mi madre me dio y que usted, suegra, firmó que guardaría. Aquí tengo los documentos y el testigo. ¿Va a fingir que no recuerda nada? Saqué el dossier y se lo mostré. Los documentos, pulcramente ordenados, y el sello rojo del notario brillaban. Tanto doña Carmen como Sofía palidecieron. Vi claramente su vacilación, la primera grieta en su muro de arrogancia. Entré en el salón. En la pared, el cuadro de la niña con amapolas había sido sacado de su marco y colgado de cualquier manera, con los bordes deshilachados. Sobre la brillante mesa de palisandro, el juego de té de la Cartuja de Sevilla estaba dispuesto como un adorno barato, manchado con marcas de agua. Sentí un dolor como si me apuñalaran el corazón. Los tesoros que me dejaron mis padres estaban siendo tratados como baratijas. Levanté la cámara y enfoqué la habitación, registrando cada detalle. Doña Carmen, con el rostro endurecido, gritó: «¡Fuera de aquí! ¿Quién te ha dado permiso para grabar en mi casa?». Respondí secamente: «Soy la legítima propietaria de estas reliquias. Tengo derecho a protegerlas». En ese momento, Sofía se acercó para arrebatarme el teléfono. Me hice a un lado, con una mirada fría como el hielo. «Si me tocas, será una obstrucción al ejercicio de un derecho legítimo. Y ya estoy preparada para llamar a la policía». Se detuvo, su mano temblando. Saqué la lista del bolsillo y empecé a leer cada artículo en voz alta. Pendientes de rubíes, actualmente en uso ilegal. Cuadro de Benjamín Palencia, en estado de deterioro. Juego de té de la Cartuja de Sevilla, incompleto. Reloj suizo Omega, no a la vista. Mientras leía, apuntaba la cámara hacia cada lugar correspondiente. Doña Carmen sudaba, pero intentaba mantener una voz fría. «¿Y qué crees que vas a conseguir con eso?». «Los bienes de esta casa son de mi hijo». Refuté. «Se equivoca. Es mi ajuar nupcial. Tengo pruebas y testigos. Si no me los devuelve, esta misma tarde enviaré un burofax a través de mi abogado. Y todo este video y audio irán directos al juzgado». Se hizo un largo silencio. Oía claramente el tic-tac del reloj de pared y los latidos de mi propio corazón. Vi cómo el miedo se filtraba en los ojos de doña Carmen. Me volví hacia Sofía, mirando fijamente los pendientes en sus orejas, y dije: «Quítatelos». Ahora mismo. El espacio se congeló. El rostro de Sofía estaba pálido, pero forzó una mueca de desprecio. «¿Por qué debería hacerte caso?». Enfoqué la cámara hacia ella y dije con voz firme: «Porque es mi propiedad legítima. Y sabes que si esto llega a los tribunales, el precio que tendrás que pagar será mucho mayor que un par de pendientes». La atmósfera era tan tensa que parecía que una sola chispa la haría explotar. Mantuve mi mirada firme, sin parpadear, sin retroceder. En ese momento, supe que esta batalla había comenzado de verdad. Esa tarde, empezó a llover de repente. Las gotas caían sobre el tejado de tejas de la mansión, creando un sonido monótono que parecía la banda sonora del tenso drama que estaba a punto de desarrollarse. Permanecí en el vestíbulo, todavía con el dossier fuertemente agarrado, mi mente en un torbellino pero mi resolución firme. Sabía que las palabras solas no doblegarían a doña Carmen y Sofía. Necesitaba pruebas. No solo la lista de mi madre o el testimonio de Elena, sino pruebas objetivas e irrefutables. Y entonces pensé en las cámaras de la urbanización. Saqué el teléfono y llamé a la oficina de administración. La voz del recepcionista que atendió mi petición sonaba dubitativa. «Solicito todas las grabaciones de las cámaras de las últimas 72 horas de la mansión en la calle del Roble, número 18. Soy la propietaria legal de un ajuar guardado allí y sospecho que se ha cometido un delito contra mi patrimonio». Al principio, el interlocutor intentó evadirse, diciendo que necesitaba una orden de una autoridad competente, pero yo ya estaba preparada. Dije con voz clara: «Mi asesor legal es el abogado señor Morales. Podemos enviar una solicitud oficial de inmediato. Si la administración se niega, no tendré más remedio que considerarlo un acto de encubrimiento».
No creo que quieran asumir esa responsabilidad legal. Mi propia voz me sorprendió por lo fría y decidida que sonaba. Tras unos segundos de silencio, el hombre suspiró y me prometió que podía pasar por la sala de vigilancia en 1 hora. Me volví hacia doña Carmen. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Sofía estaba a su lado, pálida, con los brazos cruzados sobre el pecho. Claramente, no esperaban que actuara tan rápido. 1 hora después, llegué a la sala de vigilancia de la urbanización. En la pequeña habitación había un gran monitor dividido en múltiples pantallas, mostrando cada rincón de la mansión. El técnico rebobinó la grabación. Vi imágenes de la mansión desde el exterior, y, en mitad de la noche, vi cómo un camión desconocido se detenía. Varios hombres vestidos de oscuro sacaban cajas una a una y las cargaban en el vehículo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve una voz tranquila. ¿Podría sellarme una copia de esta grabación? La enviaré directamente al despacho de mi abogado para solicitar la preservación de pruebas. El técnico asintió. Me imprimió el registro con el sello de confirmación. Sostuve el nuevo dossier, sintiendo como si hubiera añadido una flecha afilada a mi carcaj. Ahora tenía pruebas claras de que se habían trasladado bienes de la mansión de forma ilegal. Cuando regresé a la casa, doña Carmen y Sofía estaban sentadas en el salón con expresión tensa. Dejé la copia de la grabación de la cámara sobre la mesa y dije con voz clara. Anoche, a las 2:17 de la madrugada, un camión cargado salió de esta mansión. Aquí está la prueba. Si quieren lavarse las manos, prepárense para ir a juicio. Doña Carmen golpeó la mesa. Estás calumniando. Las cosas de esta casa son de nuestra familia. A quién se las dé yo no es asunto tuyo. No retrocedí. Se equivoca. Es mi ajuar nupcial. Tengo el acta y los testigos. Que usted se lo haya llevado arbitrariamente es un acto de apropiación indebida. Llamo a la policía. El ambiente se volvió pesado. Elena, de pie detrás de mí, dijo con voz ronca pero potente. Yo fui testigo presencial el día en que se entregó y recibió el ajuar. Usted lo firmó. Yo testificaré. Sofía miró a su alrededor, se secó el sudor de la frente y forzó una sonrisa. Montar este escándalo por unas pocas cosas. Es ridículo. Apreté los puños y dije con voz firme. Sí, estoy montando un escándalo porque no son solo unas pocas cosas. Son mi madre, mi familia y mi propio honor. Y nadie tiene derecho a pisotearlo. En ese momento, sentí que mi corazón se endurecía como el acero. Ya no tenía miedo. Frente a mí, las dos personas que una vez me hicieron vivir en la oscuridad, ahora estaban nerviosas, buscando excusas, mostrando gradualmente su pánico. Saqué el teléfono, llamé al abogado Morales y puse el altavoz. Señor Morales, he obtenido una copia sellada de la grabación de la Cámara de la Administración. Se la enviaré de inmediato para que prepare los documentos legales. La voz del abogado llegó a través del auricular. Excelente trabajo. Con esa prueba, podemos solicitar el precinto de los bienes en la mansión y pedir la colaboración de la policía. No se preocupe, llevamos la iniciativa. Al oír esas palabras, sentí que una fuerza recorría todo mi cuerpo. Doña Carmen y Sofía no se atrevieron a interrumpir, sentadas en silencio. En sus ojos, vi lo que tanto había anhelado, el miedo ante la verdad. Afuera, seguía lloviendo, y el agua caía con fuerza por el tejado. Cerré los ojos un instante e imaginé el rostro de mi madre. Seguramente estaría sonriendo, satisfecha de que su hija finalmente hubiera aprendido a defenderse. La lucha acababa de comenzar. Pero esta vez no estaba sola. Tenía pruebas, un abogado y un testigo. Y tenía el coraje que mis 8 años de doloroso matrimonio me habían forjado. Juré que no me detendría hasta que la justicia estuviera de mi lado. Tras la reunión en la administración y con la grabación de la cámara en mi poder, regresé a la mansión con una convicción inquebrantable. Ya no era la mujer marginada que se tragaba las humillaciones en silencio. Ahora era una comandante que lideraba a sus tropas, atacando uno por uno los puntos débiles del adversario. Al entrar en el salón, la tensión era asfixiante. Doña Carmen estaba sentada con la espalda erguida, las manos entrelazadas, evitando mi mirada. Sofía, recostada en una silla con los brazos cruzados, intentaba mantener una expresión de desdén, pero su nerviosismo era evidente. Sin decir mucho, comencé a grabar con la cámara de mi teléfono cada rincón de la casa, documentándolo todo. Las fotos de las paredes, los armarios de madera, incluso un pequeño jarrón de porcelana con una grieta, todo era una prueba. Fui directamente al dormitorio principal, donde sabía que estaba la caja fuerte en la que antes guardaba los objetos de valor. La caja, negra y brillante, seguía en el rincón. Me incliné e introduje la combinación que conocía, pero no se abrió. Lo intenté de nuevo más despacio,
con más cuidado. Seguía sin abrirse. Mi corazón se heló. Alguien había cambiado la combinación. Me volví hacia doña Carmen. ¿Quién le dio permiso para cambiar la combinación de la caja fuerte? Doña Carmen carraspeó, intentando mantener la compostura. Esta es mi casa. Es la caja fuerte de mi casa. La cambio si quiero. ¿Por qué armas tanto escándalo? Contuve mi ira, y con una voz firme como el acero, dije, se equivoca. Dentro de la caja fuerte no solo hay cosas suyas, también hay objetos que figuran en el acta notarial, con documentos de verificación y su firma. Al cambiar la combinación, me está impidiendo acceder a mi propiedad legítima. ¿Sabe que eso es un indicio de apropiación indebida? Sofía intervino con voz chillona. Por Dios, por unas pocas cosas actúas como si fueras dueña de una fortuna. Si te has divorciado, lárgate y deja de aferrarte. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. ¿Tú lo llamas unas pocas cosas? ¿Un par de pendientes? ¿Un cuadro? ¿Un juego de té? ¿Un reloj? Para mí, son el sudor y los recuerdos de 3 generaciones. Para ti, pueden ser adornos para presumir, pero para mí, son mi honor. Sofía, roja de ira, se quedó sin palabras. Abrí mi teléfono, llamé de nuevo al abogado Morales y activé el altavoz para que todos pudieran oír. Señor Morales, la combinación de la caja fuerte de la mansión ha sido cambiada. No puedo acceder a mis bienes. ¿Constituye esto un acto ilegal? La voz del abogado sonó clara y rotunda. Sí, lo es. En el caso de bienes que constan en un acta notarial y con documentación probatoria, cambiar deliberadamente la combinación de una caja fuerte para impedir el acceso del propietario es un indicio de apropiación indebida. Si es necesario, podemos solicitar inmediatamente una orden judicial para que la policía registre la caja y proceder con acciones penales. El silencio se apoderó de la habitación. Vi cómo el rostro de doña Carmen temblaba ligeramente, y sus manos se aferraban a los bordes de la silla. Sofía se mordía el labio, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Continué con voz baja pero firme. Le daré una oportunidad, doña Carmen. Si abre voluntariamente la caja fuerte y devuelve los bienes según la lista, lo resolveremos por la vía civil. Pero si se obstina, lo dejaremos en manos de la ley. Y entonces no será solo un problema de ajuar, sino un caso penal que afectará al honor de la familia. Doña Carmen permaneció en silencio durante un largo rato, y luego, intentando resistir, dijo, ¿Me estás amenazando? No. Simplemente le estoy recordando que la ley no está del lado de quien actúa mal. Respondí sin apartar la vista de la caja fuerte. Elena, de pie detrás de mí, añadió con su voz lenta pero potente. Yo testificaré. Doña Carmen firmó personalmente al recibir el ajuar. Si hoy no abre la caja fuerte, presentaremos una denuncia junto con la señora ahora mismo. Las palabras de Elena fueron como una cuchilla que rasgó el muro de orgullo de mi suegra. Vi claramente cómo su mirada, antes tan afilada, vacilaba. Pero Sofía, con la voz quebrada, todavía gritó, «Madre, no la escuches. ¿Qué será de nuestra reputación si viene la policía?» Sonreí levemente. Tiene razón. Si viene la policía, no os quedará ninguna reputación. Saqué el teléfono, marqué el número de la comisaría y dije en voz alta a propósito. Hola, quiero denunciar un acto de apropiación indebida de bienes, incluyendo el cambio de la combinación de una caja fuerte que contiene mi ajuar nupcial documentado. Antes de que terminara la frase, doña Carmen se levantó de un salto y, con voz temblorosa pero forzando la firmeza, dijo, «Espera, déjame pensarlo». Colgué el teléfono, pero seguí mirándola fijamente. Le doy 2 días. Si en 2 días la caja fuerte no se abre, iré directamente a la comisaría. No habrá más negociación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. A mi espalda, oí el sonido de una silla siendo empujada violentamente, y a Sofía sollozando mientras discutía con doña Carmen. Pero no me detuve. El sonido de mis pasos sobre el frío suelo de mármol era como el martillo que confirmaba que habíamos cruzado el umbral de una disputa civil a un caso penal. Y en ese umbral ya no tenía miedo. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo era de un gris pálido, y unos débiles rayos de sol se abrían paso entre las nubes, iluminando el camino por delante. Levanté la cabeza y me sentí más ligera que nunca. Sabía que habría más tormentas, pero ahora yo tenía el control, y esta vez llegaría hasta el final. Al día siguiente visité el despacho del abogado Morales. Ubicado en el 6º piso de un edificio antiguo, la oficina era luminosa y ordenada. Sobre el escritorio, montones de documentos estaban apilados pulcramente, y el aire olía a café recién hecho. El abogado, un hombre de unos 40 años, delgado y de mirada penetrante,
Me observó con la calma de quien está acostumbrado a las batallas legales. Desplegué mi dossier sobre la mesa y le expliqué toda la situación. El cambio de la combinación de la caja fuerte, la grabación de la cámara que había conseguido, sus negativas descaradas. Él asintió, entrelazó las manos y me miró fijamente. Ha hecho usted un trabajo excelente, pero para bloquear por completo la posibilidad de que se deshagan de los bienes, no es suficiente con el precinto de la caja fuerte. Podrían haber trasladado ya el oro o el efectivo, o incluso vender las piezas de valor a bajo precio. El siguiente paso es congelar sus activos financieros. Me quedé helada por un momento. ¿Congelar los activos financieros? El abogado Morales explicó. Sí. Primero, debemos revisar todas las cuentas bancarias conjuntas, los contratos de inversión y las cajas de seguridad que puedan tener. Con las pruebas que tenemos, la lista del ajuar, las grabaciones, el testimonio, podemos enviar una solicitud al juzgado para que se dicte una medida cautelar. El juez, para proteger los bienes en disputa, puede aceptar la solicitud de bloqueo temporal de las cuentas o, como mínimo, impedir retiradas que superen un cierto límite. Al escucharlo, sentí como si se me abrieran los ojos. Durante los últimos 8 años, me había considerado una mujer indefensa, que solo podía aguantar, pero me di cuenta de que, con la ley y la estrategia, yo también podía lanzar un contraataque afilado. Asentí. ¿Qué debo hacer hoy mismo? El abogado Morales tomó una hoja y escribió rápidamente una lista. Haga una lista de todas las cuentas bancarias que usaban en común. Yo redactaré el escrito para solicitar al juzgado la medida cautelar urgente de bloqueo de cuentas y cajas de seguridad, y enviaremos una comunicación al banco con las pruebas para solicitar su cooperación. Levantó la vista y añadió: aunque yo redactaré los documentos, cuanto más precisa sea la información que me proporcione, más probable será que se apruebe. Saqué de mi bolso una pequeña libreta. Durante años había llevado un registro de los gastos. Gracias a esa costumbre, no solo tenía una lista de cuentas, sino también los números de contratos de inversión que mi exmarido me había pedido que firmara. Le entregué la libreta al abogado. Sentí una punzada de orgullo al pensar que mi meticulosa costumbre se había convertido ahora en mi salvación. El abogado Morales la hojeó y asintió levemente. Esto es excelente. Con este material, podemos conseguir el bloqueo antes de que tengan tiempo de desviar los fondos. Esa tarde, fuimos juntos al banco. En la amplia sucursal, la fría luz de los fluorescentes iluminaba rostros serios. Presenté la solicitud junto con una copia de los documentos probatorios. El empleado del banco se mostró reacio al principio, pero cuando el abogado Morales comenzó a recitar los artículos de la ley, su voz firme resonó como una campana. No tuvieron más remedio que aceptar la solicitud. Vi la mirada incómoda del director de la sucursal, pero también lo vi asentir a regañadientes. Cuando recibí el justificante del bloqueo, mis manos temblaban, no de miedo, sino de euforia. Por primera vez, sentí que realmente podía proteger lo que era mío. Esa noche, regresé a mi pequeño apartamento y me senté sola junto a la ventana. Afuera, las luces de la calle se encendían y los coches circulaban con prisa. Sostenía el justificante de bloqueo de cuentas en mi mano, sintiendo una oleada de victoria. Recordé las palabras de mi madre. Hija, el dinero es como el agua. Si no sabes cómo protegerlo, se escapa. Pero si te aferras a la ley, nadie podrá quitarte lo que es tuyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Doña Carmen y Sofía debían de estar en pánico. Estaban acostumbradas a usar su poder para oprimir a los demás, y pensaban que yo solo guardaría silencio y lloraría. Nunca imaginaron que me atrevería a enfrentarlas en una batalla legal y a cortarles las vías de escape una por una. Esa noche, escribí en mi diario: día 2 del enfrentamiento. He congelado los activos financieros. Han perdido su vía de escape. A partir de ahora, no permitiré que nadie me haga sentir débil. Después de escribir, miré el cielo nocturno. En la oscuridad infinita, unas pocas estrellas brillaban débilmente. Sentí que en mi corazón también brillaba una convicción, la convicción de que no estaba luchando solo por mí, sino por todas las mujeres a las que les habían arrebatado sus derechos y las habían ignorado. Esperaba que mi historia sirviera de advertencia. La ley es un escudo, y el coraje, una espada. Después de que las cuentas fueran congeladas, me sentí mucho más ligera, como si una parte del campo de batalla hubiera sido asegurada. Pero sabía que eso era solo el primer paso. Sin un golpe decisivo, esta lucha no podría terminar. Y nunca imaginé que ese golpe decisivo vendría de las manos de Elena, la mujer que siempre me había observado en silencio desde la retaguardia.
Esa tarde, justo cuando había dejado de llover, recibí una llamada de Elena. Su voz temblaba, pero era firme. Señora, tengo algo guardado. Su madre, antes de morir, me hizo prometer que se lo entregaría si alguna vez lo necesitaba. Venga a mi casa ahora mismo. Atravesé el tráfico congestionado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La pequeña casa de Elena estaba en un callejón profundo, con las paredes manchadas de musgo y un tejado bajo de tejas. Me abrió la puerta. Sus ojos estaban nublados, pero brillaban con una extraña claridad. Me llevó a una pequeña habitación y sacó una vieja caja de madera de debajo de la cama. La superficie estaba rayada y la cerradura, oxidada. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro solo había un sobre grueso, y sobre él, la caligrafía familiar de mi madre. Entregar a mi hija cuando más lo necesite. Mis manos temblaban tanto que no podía abrirlo. Elena asintió levemente. Léalo. Es la última voluntad de su madre. Con cuidado. Rompí el sobre. El olor a papel viejo me llegó a la nariz. Dentro había un fajo de papeles amarillentos y algunas fotografías. Al leer la primera línea, se me nubló la vista. Hija mía, si alguna vez te encuentras en una situación difícil, recuerda que mamá siempre está a tu lado. Esto es un poder notarial que preparé con antelación, para demostrar que todo el ajuar que te di es de tu propiedad personal. Quien quiera que lo esté guardando en tu nombre, debe devolvértelo. Si no, usa la fuerza de la ley. No temas. Mamá lo ha preparado para ti. Debajo había un poder notarial auténtico, compulsado ante notario. Fechado hacía 8 años, llevaba el sello rojo, la firma de mi madre y la de un testigo. Especificaba que mi madre, doña Isabel García, otorgaba a su hija todos los derechos de propiedad sobre los pendientes de rubíes, el collar con filigrana, el cuadro de Benjamín Palencia, el juego de té de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo. Todo coincidía exactamente con la lista que yo tenía. Me eché a llorar. Madre, desde el día que me casé, sabías que vendrían días difíciles para mí, y te preparaste un paso por delante. No solo me diste un ajuar, sino un arma y un escudo legales para proteger mi honor. Elena sacó unas cuantas fotos viejas de la caja. Eran momentos en los que mi madre y ella verificaban los bienes. También había una foto de doña Carmen, sentada a su lado, con un bolígrafo en la mano, firmando el recibo. Miré cada foto, las lágrimas cayendo sin parar. Estas pruebas, combinadas con el poder notarial, eran tan contundentes que harían callar a cualquier abogado. Elena me apretó la mano. Su mano era seca y áspera, pero extrañamente cálida. Señora, su madre lo planeó todo. Creía que no importaba si su hija no podía tener hijos, siempre y cuando pudiera proteger su honor. Ahora tiene que ser fuerte. No debe permitir que esa mujer y su nueva nuera se lo quiten todo. Asentí. Cada palabra se grabó profundamente en mi corazón. Por primera vez en meses, sentí que ya no estaba sola. A mi lado, a través del papel, estaba mi madre, y con su lealtad incondicional, estaba Elena. Esa noche, regresé al apartamento y extendí todos los documentos, papeles y fotos sobre la mesa. El poder notarial, la lista, las grabaciones de la cámara, el justificante de bloqueo de cuentas. Cada pieza encajaba para formar un cuadro perfecto. Ya no era la débil, estaba en posición de ataque. Me senté en silencio durante un largo rato, pensando en mi madre. Cuando ella murió, yo estaba tan ocupada con los tratamientos de fertilidad que no pude estar a su lado como debía. Llevé esa culpa durante años, pero ahora entendía que su amor nunca me había abandonado, me había dejado una vía de escape. En la quietud de la noche añadí a mi diario, día 3 del enfrentamiento. He obtenido el poder notarial secreto de mi madre. Es un faro que ilumina mi camino. Doña Carmen, Sofía, pensabais que era débil. Os equivocabais. Tengo el apoyo de una madre que, aunque se ha ido, todavía me toma de la mano y camina conmigo. Cerré el diario. Mi mirada brillaba. Mañana revelaría este poder notarial frente a ellas, dentro de esa misma mansión. Y sabía que ese momento las haría temblar de terror, porque, a partir de ahora, el juego se había invertido oficialmente. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba sobre los tejados, yo ya estaba frente a la puerta de la mansión de 30 millones de euros. Pero esta vez, no estaba sola. A mi lado estaban el abogado Morales, un agente judicial y 2 empleados del bufete. Detrás de nosotros, un camión de una empresa de mudanzas especializada. Todos vestían camisas blancas y llevaban cámaras, documentos y bolsas para precintar. El ruido del motor del camión en la entrada de la urbanización despertó la curiosidad de los vecinos. Algunos se asomaban desde sus balcones,
susurrando entre ellos. Respiré hondo. Parecíamos un ejército avanzando hacia el campo de batalla. El guardia de seguridad de la urbanización dudó al principio, pero cuando el agente judicial le mostró la orden, no tuvo más remedio que abrir la puerta. Nuestra comitiva entró, pisando el frío suelo de baldosas. En mi interior, un fuerte tamborileo resonaba, pero también estaba llena de tensión. Doña Carmen y Sofía ya esperaban en el salón. Doña Carmen vestía un traje de seda morado, su rostro endurecido. Sofía, con las manos en las caderas, intentaba mantener una expresión arrogante, pero noté el temblor en su mirada. El agente judicial leyó en voz alta y solemne: hoy, a petición de la solicitante, doña Isabel García, procedemos a la ejecución de la recuperación de los bienes del ajuar nupcial, de acuerdo con la lista y el poder notarial compulsado. Se ruega la colaboración de los presentes. Su voz, fría y objetiva como la campana de un tribunal, resonó en la sala. Cualquier objeción de doña Carmen fue inmediatamente desestimada. Ella alzó la voz: ¿cómo os atrevéis a entrar en mi casa? Esto es ilegal. El abogado Morales respondió con calma pero con firmeza: es completamente legal, señora Romero. Es un procedimiento permitido por la ley para proteger un derecho legítimo. Cualquier acto de obstrucción puede ser considerado un delito de resistencia a la autoridad. Vi cómo las manos de Sofía temblaban ligeramente. Le susurró algo a doña Carmen, pero ésta, con los labios apretados, guardó silencio. Nuestro equipo comenzó a trabajar. Las cámaras recorrían cada rincón del salón, registrándolo todo. El agente judicial, con la lista de mi madre en la mano, leyó el primer artículo en voz alta. Pendientes de rubíes. Levanté la cabeza y miré directamente a Sofía. De sus orejas todavía colgaban los pendientes rojos. Bajo la luz de la cámara, brillaban como 2 gotas de sangre. El agente se acercó y con voz firme le exigió su devolución inmediata. Sofía se quedó rígida, su rostro pálido. Tartamudeó: esto. Yo solo los tomé prestados. Antes de que pudiera terminar, un empleado del bufete le extendió una caja precintada. Sofía, con manos temblorosas, se quitó los pendientes, los depositó en la caja y agachó la cabeza. Retrocedió apretando el bajo de su vestido con ambas manos. A mis ojos, ya no era la imagen arrogante de una vencedora, sino la patética figura de alguien a quien le han arrancado la máscara. El agente continuó leyendo: cuadro de niña con amapolas de Benjamín Palencia. Nos acercamos a la pared donde el cuadro colgaba suelto, con los bordes deshilachados. Un empleado lo descolgó, levantando una nube de polvo. Las manchas amarillentas eran claramente visibles. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto había sido una vez el orgullo de mi madre. Ahora, en manos de quienes no lo valoraban, se había convertido en un viejo adorno. Pero, afortunadamente, volvía a su lugar en la lista del ajuar. A continuación, recuperamos el juego de té de la Cartuja de Sevilla, precintando cada pieza con cuidado. El agente leía el nombre de cada reliquia, y la cámara grababa lenta y claramente. Al llegar al cuarto artículo, el reloj suizo Omega, doña Carmen se levantó de un salto. No sé dónde está eso. Si está, buscadlo vosotros. El abogado Morales sonrió. No se preocupe, señora Romero. Si se ha perdido, exigiremos una indemnización por su valor de mercado, además de la responsabilidad penal por apropiación indebida. Ante la mención de responsabilidad penal, el rostro de doña Carmen palideció y su espalda se encorvó ligeramente. Vi claramente cómo el miedo se asomaba a sus ojos. Así, uno por uno, los bienes fueron recuperados, registrados y precintados. El sonido de los bolígrafos firmando, el rasgar del papel y el obturador de la cámara resonaban continuamente. El que había sido un lujoso salón, ahora parecía una sala de justicia donde se impartía la verdad. Finalmente, el agente judicial terminó el registro y leyó en voz alta: todos los objetos de la lista han sido recuperados y precintados. Se levanta acta de la ejecución con la firma de las partes. Dejó el bolígrafo, firmó y estampó el sello rojo. Hecho y firmado. Yo también firmé. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi corazón estaba lleno de emoción. Ese temblor no era de miedo, sino de conmoción, porque finalmente, después de años de desprecio, con la ley, las pruebas y la perseverancia, había recuperado mi honor pieza por pieza. Cuando el camión, cargado con las cajas precintadas, abandonó la mansión, me di la vuelta para mirar. Doña Carmen se había desplomado en una silla, y Sofía, con los ojos enrojecidos, no se movía. Por primera vez, estaban en silencio. No más insultos, no más burlas, solo una sensación de derrota flotando en el aire. Respiré hondo,
como si exhalara todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo. El cielo era gris, pero a mis ojos brillaba. Sabía que esto no era el final, pero era un punto de inflexión. De ser la persona que fue expulsada con las manos vacías, ahora era yo quien lideraba un convoy de camiones, no solo con mis bienes, sino con mi honor recuperado. En el camino de regreso, Elena se sentó a mi lado y me tomó suavemente la mano. ¿Lo ves, señora? Su madre tenía razón. El ajuar no eran solo joyas, era el hilo que desvelaría la verdad. Sonreí entre lágrimas. En el camión de delante, las cajas precintadas estaban aseguradas. El sonido del motor resonaba como una marcha triunfal. Y me prometí a mí misma, esto es solo el principio. Esa noche, después de que el convoy de camiones se marchara, me senté en mi pequeño apartamento. La luz amarilla iluminaba las cajas de cartón precintadas, ordenadamente apiladas. Dentro estaban todos los tesoros que mi madre me había dado. Ahora, habían vuelto a su legítima dueña. Debería haber sentido calma, pero en mi corazón, las olas aún no se habían calmado. Sabía que las cosas no terminarían aquí, que doña Carmen y Sofía no se tragarían esta humillación fácilmente. Y también sabía que aún quedaba una última escena por representar. Una escena en la que tendría que enfrentarlas públicamente y arrancarles la máscara de respetabilidad que las había cubierto durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, volví a la mansión para finalizar la documentación con el abogado Morales. No éramos tantos como el día anterior, solo 3, pero comprendí que la mera presencia de la ley era suficiente presión para ellas. Al entrar en el salón, el aire seguía siendo pesado. Doña Carmen estaba sentada, ausente, con los ojos hundidos por la falta de sueño y algunos mechones de pelo blanco asomando entre su cabello desordenado. Sofía, aunque vestía un traje de diseño, ya no tenía esa mirada arrogante y brillante, sino una llena de ansiedad. Me vio y luego miró la caja precintada que estaba sobre la mesa. Dentro estaban los pendientes de rubíes. No me anduve con rodeos y me senté directamente. Hoy he venido a poner fin a esto. No solo al final del procedimiento legal, sino al final de la mentira. Sofía forzó una sonrisa, pero su voz temblaba. ¿Qué más quieres? Ya te has llevado todas las cosas. La miré fijamente, con una mirada que parecía atravesarla. Quiero que me devuelvan mi honor, esos pendientes de rubíes. Los llevaste en público, presumiendo de ellos por todas partes como si fueran tuyos. Ahora, tienes que quitártelos delante de todos y admitir que no son tuyos. El rostro de Sofía palideció, sus labios temblaron. Yo solo los tomé prestados. No, la interrumpí con voz afilada. Sabes perfectamente lo que son. El regalo de bodas de mi madre, un símbolo del amor y la bendición de una familia. Tú lo tomaste, te lo pusiste y lo convertiste en una herramienta para presumir. Hoy, tienes que quitártelo mientras todos te miran. El espacio se congeló. Afuera, se oía el trino de los gorriones bajo el sol de la mañana, en contraste con la tensión de la habitación. Doña Carmen frunció el ceño, intentando defenderla, pero el abogado Morales la detuvo. Será mejor que deje que su nueva nuera elija. Si se niega, ese hecho se añadirá al expediente del caso. Sofía se quedó rígida. Todos en la habitación esperaron. Vi como una gota de sudor le corría por las sienes. Después de un momento, la mano de Sofía subió lentamente y con dedos temblorosos se quitó los pendientes. Oí el pequeño sonido del metal, pero en mis oídos sonó como si se rompieran unos grilletes. Dejó los pendientes en la caja precintada y de repente rompió a llorar. Se oyeron sus sollozos. Yo solo quería demostrar que soy alguien que vale. No sabía que las cosas llegarían a esto. La habitación quedó en silencio. La miré y sentí una extraña emoción surgir en mi interior. No era satisfacción, sino compasión. Sofía, al fin y al cabo, no era más que una persona débil, utilizada como un peón en el juego de poder de doña Carmen, y ella misma había elegido el camino de pisotear a otros para intentar demostrar su valía. Y ahora estaba pagando el precio. Doña Carmen se levantó de un salto, su voz temblorosa pero intentando sonar fuerte. Ya basta. ¿Cuánto más tienes que humillarnos para sentirte satisfecha? Respondí con voz calmada. No quiero humillar a nadie, solo quiero que se respete la verdad. Y la verdad es que esos bienes son míos, y ese honor es mío. Si ustedes se sienten humilladas, es porque se vistieron con algo que no les pertenecía. El abogado Morales cerró su carpeta y dijo suavemente: con esto, el procedimiento de recuperación ha concluido. A partir de ahora, cualquier acto de reapropiación o deterioro de los bienes será tratado con severidad. Sería aconsejable que doña Carmen y la señora Sofía se detengan aquí. Doña Carmen se desplomó en la silla.
cubriéndose el rostro con las manos. Sofía seguía con la cabeza gacha, sus lágrimas cayendo sobre el brillante suelo de mármol. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Mi espalda estaba recta, mis pasos firmes. En mi interior, me pareció oír el susurro de mi madre. Bien hecho, hija mía. Afuera, el sol de la mañana estaba alto, brillando deslumbrante entre los árboles. Respiré hondo, sintiendo mi pecho ligero. Ya no era la euforia de la venganza, sino la serenidad de haber recuperado la justicia. Sabía que, a partir de hoy, doña Carmen y Sofía nunca más se atreverían a menospreciarme. Su reputación había caído por los suelos. Y yo me había levantado sobre mis propios pies. Esa tarde, en el apartamento, abrí la caja precintada, saqué los pendientes de rubíes y los puse en la palma de mi mano. Bajo la luz, brillaban rojos como gotas de sangre, pero también como llamas. Susurré suavemente. Mamá, he cumplido mi promesa. Después del día en que Sofía tuvo que quitarse los pendientes de rubíes delante del abogado y del agente judicial, pensé que todo había terminado. Pero en mi corazón, todavía había algo sin resolver. Aún quedaba una prueba crucial que no había revelado. La grabación de la cámara de las 2:17 de la madrugada, que mostraba el camión cargando bienes de la mansión. No solo era un detalle que confirmaba la apropiación indebida, sino que podía llevar el caso más allá de una disputa civil a un asunto penal. Y sabía que en el momento en que esa grabación se hiciera pública, el juego cambiaría por completo. Esa tarde concerté una reunión con doña Carmen y Sofía en el despacho del abogado Morales. La espaciosa sala estaba llena de una fría luz blanca, y un proyector colgaba sobre la larga mesa de madera. Me senté en un extremo de la mesa con el abogado. Enfrente, se sentaron doña Carmen y Sofía. Ambas parecían molestas por tener que asistir, pero la presencia de un secretario judicial y un agente de policía les impidió negarse. El abogado comenzó a hablar en voz baja. Hoy vamos a revelar una nueva prueba. Es un video extraído del sistema de cámaras de la urbanización, verificado por la administración. Les ruego que presten atención. El proyector se encendió y las luces de la sala se atenuaron. En la pantalla apareció la tranquila calle frente a la mansión al amanecer. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 2:17. Un camión blanco se detuvo frente a la puerta. 3 hombres con ropa oscura sacaron cajas una por una de la casa y las cargaron en el camión. El proceso duró más de 10 minutos. Claramente no era una operación de transporte ordinaria. El aire en la sala se congeló. Oía claramente los latidos de mi propio corazón. Incluso oía el sonido del bolígrafo del secretario judicial anotando en su cuaderno. El color desapareció gradualmente del rostro de doña Carmen. Sofía, con los labios temblorosos, no se movía. El abogado Morales detuvo el video y señaló la pantalla. Esto es una prueba de que los bienes de la mansión fueron trasladados ilegalmente durante la noche. Según la ley, esto ya no es una disputa civil, sino que hay indicios de un delito de apropiación indebida. El agente de policía se adelantó y dijo con voz solemne: si se presenta una denuncia con esta prueba, tendremos que iniciar una investigación según el procedimiento penal. Las personas implicadas podrían ser procesadas. Al oír eso, doña Carmen se levantó de un salto y golpeó la mesa. No, es un montaje vuestro. Yo no sé nada de ese camión. La miré directamente y dije con voz tranquila: puede que usted no lo sepa, pero la cámara sí, el video no miente. Sofía dijo con voz entrecortada: espera, yo solo pedí que se llevaran algunas cosas que no necesitábamos. ¿Cosas que no necesitabais? La interrumpí. Dentro de esas cajas estaban el juego de té de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo de mi padre. Para mí son carne y hueso. Sofía rompió a llorar y se quedó sin palabras. Apretó el bajo de su vestido con ambas manos, temblando. El abogado Morales dijo lentamente: les recuerdo que con esta prueba, tenemos derecho a solicitar un procesamiento. Si doña Carmen y la señora Sofía no desean enfrentarse a cargos penales, su única opción es llegar a un acuerdo que incluya la devolución completa, una indemnización por daños y perjuicios, y el compromiso de cesar toda apropiación. En la silenciosa habitación, oí la respiración agitada de doña Carmen. Su mirada estaba perdida. Por primera vez, no mostraba su habitual arrogancia. Después de unos minutos, se desplomó en la silla y dijo con voz quebrada: de acuerdo, haced lo que queráis. La miré y ya no sentí satisfacción, solo cansancio. Ya no deseo nada más, solo quiero justicia. Devuélvanme todo lo que me pertenece y, a partir de ahora, no vuelvan a humillarme con ello. El secretario judicial tomó nota.
El agente de policía se levantó, asintió para confirmar que la documentación estaba completa. En los ojos de doña Carmen y Sofía, vi un claro derrumbe. No solo habían perdido los bienes, sino lo que más valoraban: su reputación, su poder y la creencia de que yo sería siempre una víctima. Al salir del despacho, el viento de la tarde soplaba con fuerza, alborotando mi pelo. Levanté la cabeza y me sentí ligera, como no me había sentido en años. El video de las 2:17 lo había cambiado todo. No solo me había salvado, sino que había demostrado una verdad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por mucho que la gente intente ocultarla. Esa noche, volví a ver el video en mi ordenador. Mientras miraba el camión alejándose en la oscuridad, me vi a mí misma. La mujer que una vez fue expulsada de la mansión, tragándose las humillaciones en silencio. Pero ahora era diferente. Había ganado poder, no gracias al dinero, sino gracias a la justicia. Susurré como si se lo enviara a mi madre lejana: «Mamá, lo he conseguido, ya no pueden negarlo». A la mañana siguiente, recibí una llamada del despacho del abogado Morales. Su voz era algo urgente, pero tranquila: «Se han rendido. La parte de doña Carmen ha propuesto una conciliación. Después de ver todas las pruebas, parece que han entendido que si alargan esto, no solo arriesgan su honor, sino que también se enfrentan a cargos penales». Guardé silencio por unos segundos, escuchando los lentos latidos de mi corazón. Sabía que este día llegaría. Acepté de inmediato. Mejor que nadie, entendía que algunas batallas no necesitan llegar a juicio. La verdad ya era lo suficientemente poderosa como para haberlas derribado, y ahora solo quedaba un acuerdo para ponerle fin. La conciliación tuvo lugar en la sala de reuniones de un centro de mediación. En la luminosa sala había una mesa cubierta con un mantel blanco, y las dos partes se sentaron una frente a la otra. Yo fui con el abogado Morales y Elena. En el lado opuesto se sentó doña Carmen. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y en pocos días, su pelo parecía haberse vuelto más blanco. Sofía se sentó a su lado con expresión rígida, sin rastro de arrogancia. El mediador comenzó con voz tranquila: «Estamos aquí para encontrar la mejor solución. Procederemos según los principios de respeto a la verdad y a la ley». El abogado Morales presentó el grueso dossier y, con una voz tan clara como el golpe de un martillo, dijo: «Mi clienta tiene en su poder un poder notarial, una lista de ajuar, grabaciones de cámara, testigos y un acta de ejecución judicial. Todo demuestra que doña Carmen y la señora Sofía se apropiaron, trasladaron y usaron ilegalmente los bienes. Con estas pruebas, es muy probable que en un juicio se enfrenten a responsabilidad penal. Sin embargo, mi clienta no desea llevar esto a un callejón sin salida. Si la otra parte admite su error y compensa adecuadamente, estamos dispuestos a conciliar». Doña Carmen bajó la cabeza, sus manos entrelazadas y temblorosas. Después de un largo rato, dijo con voz ronca: Yo me equivoqué. Admito que retuve indebidamente el ajuar. Lo devolveré todo». Pero se detuvo y suspiró. «No quiero que esto llegue a los tribunales. No quiero que los vecinos ni los parientes murmuren». La miré y no sentí la satisfacción que había imaginado. En mi interior solo quedaba una silenciosa tristeza. Durante 8 años como su nuera, la había llamado madre y había anhelado su afecto. Pero al final, lo único que quedaba era una admisión tardía. El mediador asintió. «Entonces, ¿tienen alguna propuesta concreta?». Sofía levantó la cabeza y dijo en voz baja: «Lo compensaremos con dinero». El abogado Morales la interrumpió de inmediato: «Eso no es suficiente. Los bienes, especialmente los que tienen un valor sentimental e histórico, no pueden medirse simplemente con dinero. Además, el honor de mi clienta ha sido gravemente dañado». Entonces intervine y dije lentamente: «No necesito dinero, necesito una garantía, y esa garantía solo puede ser una. Esta mansión debe ser transferida a mi nombre». Todos en la sala se quedaron helados. Doña Carmen levantó la cabeza de golpe, sus ojos abiertos de par en par. Sofía abrió la boca, incrédula. Incluso el mediador pareció sorprendido por un momento, pero el abogado Morales, apoyando mi decisión, asintió levemente. Continué: «Esta casa no es solo una propiedad, es el lugar donde pasé 8 años de mi juventud, donde soporté todas las humillaciones. Si quieren que ponga fin a esto, tienen que convertirme en su legítima dueña. Solo entonces la verdad habrá encontrado su lugar». La atmósfera se tensó como la cuerda de un arco. Doña Carmen tartamudeó: «No, no puede ser. Es una propiedad demasiado grande». El abogado Morales dijo con calma: «Si eligen ir a juicio, las consecuencias serán mayores.
Una vez procesadas, no solo la mansión, sino también otras propiedades podrían ser embargadas. Transferir la casa es la única solución. Doña Carmen guardó silencio durante un largo rato. Vi cómo las arrugas de su rostro se hacían más profundas y sus hombros, antes tan erguidos, temblaban. Finalmente, suspiró y dijo con una voz que era como un susurro en el viento. De acuerdo. Acepto. Sofía gritó. ¡Madre! ¿Por qué? Doña Carmen le gritó con ojos desesperados. Hemos perdido. El secretario redactó inmediatamente el acta de conciliación. Yo firmé. Doña Carmen y Sofía también tuvieron que firmar con manos temblorosas. Cuando se estampó el sello rojo, oí un gran sonido en mi interior, como la campana que anuncia el final de una larga, larga batalla. Al salir de la sala de reuniones, una suave brisa soplaba por el pasillo. Me detuve y miré el cielo alto y azul. Ya no era la mujer que salió del juzgado con las manos vacías el día del divorcio. Ahora era la legítima propietaria de una mansión de 30 millones de euros y, lo que es más importante, había recuperado el respeto por mí misma. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, recordé la mirada derrotada de doña Carmen y Sofía. No me sentí feliz ni satisfecha. Solo sentí una ligereza, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Escribí en mi diario. Día 4 del enfrentamiento. Han aceptado transferir la propiedad de la mansión. El precio de la codicia es perderlo todo. Ya no necesito el odio, solo necesito paz. Y finalmente, he encontrado esa paz. Cerré la libreta y los ojos. En un ligero sueño, soñé que mi madre estaba en el umbral de la mansión, con una suave sonrisa. Corrí y la abracé con fuerza. Ella susurró, ahora ya eres una mujer hecha y derecha, hija mía. El día que recibí oficialmente el certificado de registro de la propiedad de la mansión, el cielo estaba despejado, como si celebrara un nuevo comienzo. Me paré frente a la alta verja de hierro, con sentimientos encontrados. Este era el lugar del que había salido con las manos temblorosas, el lugar donde había sido humillada justo después del juicio de divorcio. Ahora, frente a esa misma puerta, regresaba como su legítima dueña. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. El hábil operario fue quitando las viejas cerraduras una por una y reemplazándolas con las últimas cerraduras inteligentes. El sonido del taladro, del martillo y del metal resonaba, como si borrara una por una las sombras del pasado que aún quedaban. Observé cómo se quitaban las cerraduras y se apretaban los tornillos. En mi interior, sentí como si se liberaran los grilletes invisibles que me habían atado durante los últimos 8 años. A continuación, contraté a una empresa de seguridad. Instalaron un sistema de vigilancia por cámaras alrededor de la casa, conectado directamente a mi teléfono y a la comisaría local. Con cada cámara que se instalaba, me sentía un poco más segura. Los puntos ciegos que una vez estuvieron llenos de ansiedad ahora estaban brillantemente iluminados. Sabía que, a partir de ahora, nadie podría entrar sin permiso. Nadie podría tramar nada en la oscuridad. Cuando terminaron, me paré en medio del patio, mirando la mansión brillar bajo el sol del atardecer. Pero su interior todavía estaba frío como una casa abandonada, con los muebles desordenados y sin el calor de un hogar. Suspiré, sintiendo un vacío en mi corazón. Entonces, Elena se acercó con una escoba. Me miró con ojos cariñosos y dijo, «Señora, me quedaré a ayudarla a limpiar. Esta casa es demasiado grande para usted sola». Tomé la mano delgada de Elena. «Elena, si no fuera por usted, probablemente me habría derrumbado hace mucho tiempo. Quiero que se quede aquí. No solo para ayudar a limpiar, sino porque esta casa necesita el calor de una persona». Elena sonrió, una sonrisa que dejaba ver sus encías, pero que era tan cálida como una luz en una noche de invierno. Nos pusimos a trabajar. Durante toda la tarde, las dos limpiamos los marcos de las ventanas y barrimos el polvo acumulado en las escaleras de madera. Empaqueté todas las cosas de Sofía, ropa, zapatos y sus frascos de perfume penetrante en cajas y se las devolví. Con cada objeto que desaparecía, el aire de la casa se sentía un poco más ligero. En el salón, volví a colgar el cuadro de Benjamín Palencia en la pared. Esta vez, ajusté yo misma la posición del marco y alicé cada arruga. Cuando el cuadro encontró su lugar, la habitación pareció iluminarse. Me pareció ver la figura de mi madre en algún lugar, mirándome con dulzura, asintiendo levemente. Puse el juego de té de la Cartuja de Sevilla sobre la mesa de centro, no como decoración, sino para usarlo. Preparé té y se lo serví a Elena. El vapor caliente se elevó, y Elena, después de tomar un sorbo, cerró los ojos y suspiró suavemente.
Este es el sabor de la paz. Por la tarde salimos al patio trasero. Estaba cubierto de malas hierbas, y donde una vez estuvo la bugambilla que yo planté, ahora solo quedaba un tocón. Me arrodillé y empecé a arrancar las malas hierbas una por una. Mis manos se ensuciaron de tierra, pero mi corazón se sentía ligero. Elena me siguió con unos plantones. Juntas, creamos un pequeño huerto y levantamos un soporte para una enredadera de calabazas. Por la noche, nuestras risas resonaban por todo el jardín. A medida que avanzaba la noche, la mansión se quedó en silencio. Me senté en el salón, mirando las cajas precintadas que contenían los tesoros recuperados. Abrí una de las cajas y saqué el reloj suizo de mi padre. El metal plateado brillaba bajo la luz. Me lo llevé a la oreja y escuché su tic-tac regular. Su sonido era como el latido del corazón de mi padre, y su mensaje era: «Hija, ahora eres fuerte». Sonreí, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esta casa había sido una vez una prisión de recuerdos dolorosos. Ahora, poco a poco, estaba volviendo a la vida. Escribí en mi diario: Día 5 del enfrentamiento. He cambiado las cerraduras, instalado cámaras y limpiado las huellas sucias. Esta mansión es ahora mi fortaleza, y nadie puede invadirla. Elena se ha quedado, trayendo el calor de una familia. He recuperado mi soberanía no solo con papeles, sino con cada gota de sudor y cada latido de mi corazón. Cerré la libreta y salí al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento era fresco y vigorizante. Cerré los ojos y dejé que la brisa se llevara mi cansancio. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora tenía una base sólida, y en esta mansión reconstruiría una nueva vida, donde cada pared demostraría que la mujer que una vez fue ignorada ahora era la verdadera dueña. Una semana después de la limpieza y la recuperación de la soberanía, la mansión comenzó a respirar un aire nuevo. En el huerto del jardín brotaron verdes plántulas. La enredadera de calabaza trepaba por el soporte de bambú, y la bugambilla, que había vuelto a cuidar, comenzó a mostrar capullos de flores moradas y rosas. Pero en mi corazón todavía quedaba algo pendiente. Todos esos tesoros, por muy valiosos que fueran, no eran más que objetos materiales. Si los guardaba solo para mí, sería como abrazar los recuerdos y encerrarme en el pasado. Tenía que dejarlos ir. Pero dejarlos ir de una manera que les diera un sentido a sus vidas. La idea comenzó con los pendientes de rubíes. Los puse en la palma de mi mano. Bajo el sol de la mañana, brillaban rojos como 2 gotas de sangre. Durante años habían sido un orgullo, y luego una mancha cuando otra persona los usó para presumir. Ahora, habían vuelto. Pensé para mis adentros: Madre, si convierto esto en alegría para los necesitados, ¿te sentirías feliz? Decidí, después de consultarlo con el abogado Morales y Elena, donar los pendientes a una subasta benéfica. Al principio, dudé, temiendo que pareciera un acto de ostentación, pero una frase del abogado me rondaba la cabeza. Algunos objetos, cuando están en una caja fuerte, son solo joyas, pero cuando salen al mundo y ayudan a alguien, se convierten en verdadero valor. Así, contacté con una famosa casa de subastas de Madrid. El evento se celebró en un gran hotel, con cobertura mediática. Vestí un sencillo traje blanco y me recogí el pelo. Subí al estrado como una nueva mujer. Cuando el presentador me presentó, la sala se quedó en silencio. Los pendientes de rubíes de la familia García se subastan para recaudar fondos para operaciones de corazón de niños sin recursos. Bajo los focos, los pendientes, colocados en una caja de cristal, brillaban. Me quedé a un lado, con el corazón latiendo con fuerza. La subasta comenzó. 200.000 euros, 300.000, 500.000. Las cifras no dejaban de subir. El sonido del martillo era nítido. Finalmente, los pendientes se adjudicaron por 1.200.000 euros. Toda la sala estalló en un aplauso atronador. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. En ese momento, sentí que mi madre, desde algún lugar, sonreía. Los pendientes, que una vez fueron un símbolo de amor y luego una herramienta de humillación, ahora se habían convertido en los latidos de pequeños corazones que esperaban ser salvados. Después de la subasta, fui personalmente al hospital a entregar el dinero al fondo. Los médicos me llevaron a la sala de recuperación. Allí había bebés con cardiopatías cianóticas, esperando una operación. Al ver sus pequeñas manos agarrando la mía, lloré, susurré: «Este es el verdadero valor. Madre, he convertido el dolor en una buena acción». De vuelta en la mansión me senté con Elena en el porche. Me sirvió té, su voz temblaba, pero estaba llena de orgullo. «Señora,
No solo ha recuperado la justicia para sí misma, sino que ha sembrado una bendición en el mundo. Esa es la mayor victoria de todas. Sonreí, sintiendo mi corazón mucho más ligero. La mansión ya no era una prisión que encerraba recuerdos, sino un hogar desde el que podía extender el amor. Esa noche escribí en mi diario: Día 6 del enfrentamiento. He subastado los pendientes de rubíes y he recaudado 1.200.000 euros para niños enfermos. El verdadero tesoro no es lo que está en una caja fuerte, sino a quién puedes ayudar. Lo he dejado ir, no porque no lo valorara, sino porque quería que el recuerdo de mi madre se convirtiera en calor en este mundo. Dejé el bolígrafo. Mi mente estaba llena de serenidad. En la espaciosa habitación, por primera vez, oí claramente los latidos de mi propio corazón. Ya no era un latido irregular por el odio, sino un latido rítmico por el amor y la tranquilidad. Después de que todas las tormentas han pasado, me encuentro sentada en el salón iluminado de mi mansión de 30 millones de euros, un lugar que una vez albergó las marcas de innumerables lágrimas y humillaciones. Pero hoy ya no hay oscuridad ni amenaza, solo el susurro de las hojas en el jardín, el aroma del té caliente que acaba de preparar Elena y la luz del atardecer que se filtra por la ventana. Dejo mi diario sobre la mesa y al levantar la vista hacia el cuadro de Benjamín Palencia, colgado ordenadamente en la pared, me invade una emoción indescriptible. He completado un viaje desde la desesperación hasta la resurrección. Quizás en la vida de toda mujer hay una medida de sacrificio, de dolor e incluso de traición. Pero lo importante no es cuánto hemos llorado o cuántas veces hemos caído, sino si hemos sido capaces de levantarnos después de todo. Una vez fui la esposa sabia y la nuera obediente, dispuesta a guardar silencio para mantener la armonía, a soportar el desprecio porque pensaba que era mi deber. Pero cuando la paciencia se convirtió en una herramienta para que otros me pisotearan, comprendí que el silencio ya no era una virtud, sino autodestrucción. El viaje para recuperar mi ajuar, mi casa y, lo más importante, mi honor, me ha enseñado una lección muy valiosa. Una mujer debe tener dos cosas: conocimiento de la ley y coraje. La ley es el escudo que nos protege de la injusticia. El coraje es la espada que nos permite superar el miedo. Si falta una de las dos, es fácil que nos convirtamos en víctimas de por vida. Pero no solo las mujeres, sino todas las personas de todas las edades deben recordar: cuando nos aferramos a la verdad y no nos rendimos, la vida siempre puede cambiar. El poder notarial que dejó mi madre, la lista del ajuar, las grabaciones de la cámara, nada de esto tenía poder por sí solo. Adquirieron su verdadero valor cuando decidí usarlos, cuando me atreví a salir a la luz y a enfrentarme con pruebas y convicción. Recuerdo a doña Carmen y a Sofía, con la cabeza gacha, firmando los documentos de transferencia de la propiedad de la mansión. No solo fue mi victoria, sino la prueba de una simple verdad. La codicia conduce a perderlo todo. La gente puede arrebatar cosas con artimañas por un tiempo, pero al final, la verdad llamará a la puerta, y el precio a pagar suele ser varias veces mayor que lo que se obtuvo. A través de esta historia, quiero decirles a quienes me escuchan: si están siendo tratados injustamente, no aguanten. Alcen la voz, infórmense sobre la ley, busquen aliados. Si se sienten débiles, recuerden que ese mismo dolor los forjará en acero. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas, pero esas lágrimas regaron la semilla de la fortaleza. Y si tienen un ajuar o cualquier reliquia, aprendan a protegerlo con documentos y pruebas. No dejen que la confianza ciega se convierta en el arma que se vuelva contra ustedes. Pero la mayor lección, por encima de todo, es saber dejar ir. Cuando decidí subastar los pendientes de rubíes y convertirlos en dinero para salvar pequeños corazones, sentí la verdadera libertad, porque aferrarse solo apesadumbra el corazón, pero compartir convierte el dolor en amor. La verdadera riqueza no está en las joyas, sino en el valor que dejamos en el mundo. Mi historia no es para presumir de una victoria, sino para recordarles: a cualquier edad que tengan, tienen derecho a protegerse, tienen derecho a vivir una vida digna. Esto también va para las personas mayores. No piensen que son viejos o que su tiempo ha pasado. Al contrario, su experiencia, su sabiduría y su amor son la fuerza para legar a sus descendientes y para proteger lo que han construido toda su vida. Recuerden, no confíen todo a otros sin un documento vinculante. No guarden silencio cuando los humillen, porque el silencio a veces es complicidad. Y no guarden el odio en su corazón para siempre, porque el perdón y el dejar ir son la verdadera liberación. Creo que si mi madre estuviera viva, sonreiría al verme hoy. No solo como la mujer que recuperó sus bienes, sino como alguien que supo convertir la desgracia en una oportunidad para vivir una vida mejor. Si esta historia ha llegado a sus corazones, dejen sus pensamientos en los comentarios.
Quiero terminar este viaje con un mensaje. La vida nunca es fácil, pero mientras sostengamos la verdad en nuestras manos y alberguemos la bondad en nuestros corazones, ninguna tormenta podrá derribarnos.